Muy buenas noches, feliz de poder compartir con ustedes este programa de noviembre que está tan hermoso, tan sentido, un programa de Entre Nos Terapia donde vamos a hablar de qué es la sanación, sanando con la naturaleza, especialmente de la terapia hortícola. El mes pasado estuvimos en una experiencia en vivo, en un jardín terapéutico, eh, y de ahí quedé emocionada, ilusionada para poder compartir con ustedes de qué se trata este proceso de conectar, de estar presentes. Y una de las palabras que me quedó en ese momento, en ese compartir con Mónica Noff, fue el poder asombrarnos de lo que ya está, de lo que existe, de hecho de donde vinimos, y ese asombro llevarnos a volver a la conexión. Es por eso que hoy tengo el gusto de invitar a este programa de la mano de Conexión Plus Radio y su grilla internacional a Andrea Zuccari. Ella es la directora de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, psicólogo y es terapeuta hortícola, y se ha dedicado a trabajar en pro del desarrollo de este estilo terapéutico, pero más que un estilo, de este sentir, de este poder volver a nuestra tierra y desde allí sanar emocionalmente, físicamente. Ya ellas nos explicará. Bienvenida, es para mí un placer tenerte en este espacio de Entre Nos Terapia, especialmente con lo que hoy nos vienes a conversar, porque me parece personalmente maravilloso todos los beneficios y todo lo que ha significado la terapia hortícola, que para mí ha sido nuevo y por lo tanto considero que para otras personas también quizás sea algo nuevo, ¿no? Que para conocer. Así que bienvenida, Andrea, y este es tu espacio siempre. Gracias, Shelexi. Dime. Bueno, quiero que me cuentes, bueno, todo, pero empecemos por qué es la terapia hortícola, porque como decía ahorita al inicio, para mí es bastante nuevo este estilo, ¿no? Yo soy terapeuta gestáltico, pero este estilo de terapia es distinto, pero a mí me enamoró. Así que yo quisiera conocer qué es, cuáles son sus beneficios y en este momento, pues, aprender de ti lo que ha sido para ti esta experiencia de vida. Bien. Bueno, Shelexi, te agradezco la invitación y nosotros hace muchos años que estamos en Argentina trabajando como terapeutas hortícolas y de hecho la asociación se conformó en el 2011 y ya hay más de 100 terapeutas hortícolas a lo largo del país, ¿no? En diferentes lugares y bueno, también la pandemia nos permitió comunicarnos con gente de Perú, de Colombia, de México, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros, vos hablabas de volver a la tierra. En realidad, a veces el lenguaje nos lleva a nombrar cosas que pensándolas entendemos que no hay un volver, porque uno no puede retroceder en el tiempo, ¿no es cierto? O sea que es un encontrarse con la naturaleza de uno. De hecho, los humanos venimos de la naturaleza, pero culturalmente, en los últimos 200 años, aproximadamente, para decir un número, la Claro. modernidad nos ha alejado de la naturaleza, ¿no? Tal vez, a veces pienso que, viste, cuando los chicos van creciendo, cuando uno fue creciendo, uno necesitó alejarse de los padres para crear una Para identidad crecer. propia, ¿no es cierto? Para crecer, Sí. para crear una identidad propia, porque la vida se conforma en las diferencias, en diferenciarse, ¿no es cierto? Nosotros justamente, siguiendo a Emmanuel Coquia, pensamos que la vida es algo que se manifiesta de millones de formas distintas, incluidos los humanos, que somos una manifestación más de la vida, ¿sí? Entonces, en ese diferenciarse los humanos, esto es una idea, una forma de explicarlo, eh, nos hemos alejado de la naturaleza, pero venimos de ahí. No somos otra cosa que una expresión de la naturaleza, una expresión de la vida, ¿sí? Un vehículo. ¿eh? La vida Claro.
manifiesta en todos los animales, las plantas, en el cielo, en las rocas. Entonces nosotros lo que hacemos en terapia hortícola es encontrar la vida como algo distinto de lo que es el mundo o la cultura. ¿Se va entendiendo? O sea que hay un aspecto Claro. filosófico, es una mirada política, es un aspecto terapéutico, hay aspectos pedagógicos, ¿sí? Todo eso va conformando la terapia hortícola. Decime, ¿me querías preguntar algo? Sí, qué interesante que sea así, ¿no? De alguna manera, esa, esa sensación de estar separados, ¿no? Y que no existe tal separación sino que quizás, como nos decía Mónica en su oportunidad, es haber perdido esa intencionalidad, esa capacidad de poder asombrarnos en lo que estamos inmersos, porque no estamos fuera del planeta, estamos dentro del planeta. Pero quizás en otras cosas se nos va ocupando nuestra atención, ¿no? Y detenerse a mirar, detenerse a asombrarse, detenerse a experimentar, pues es lo que en esa experiencia que viví con ella fue fascinante, ¿no? Y parece, no solamente que parece, sino que es realmente simple, pero que lo hemos hecho complejo. El ser humano lo ha hecho como complejo, ¿no? Yo más que complejo, diría que realmente la cultura empezó a tomar otro camino, de ese asombro, de ese usar los sentidos. Eh, Realmente, justamente todo lo que estamos diciendo de usar los sentidos, de detenerse, fíjate que es justamente lo opuesto de lo que la cultura moderna del sistema capitalista propone y nos lleva día a día, ¿no? La gente vive apurada, todos vivimos apurados, la constante necesidad de producir, eh, manejarse sobre todo con el lenguaje, con la mente, con la razón y en detrimento de los sentidos, porque no está mal usar la razón y el lenguaje, pero hemos llevado todo hacia la mente, ¿no? Sí. Este, y los sentidos, las percepciones, las sensaciones, todo lo que tiene tanta importancia para cualquier ser vivo, incluso vos fijate que también el individualismo llevado a ultranza, ¿no es cierto? Todas estas cosas que suceden en nuestro mundo, en nuestra cultura, son opuestas de lo que la vida en un jardín encontramos, ¿no? Esa posibilidad de tomarse el tiempo, de que todo implica un proceso que lleva tiempo, donde los seres vivos, ninguno puede vivir aislado, este individualismo que se difunde tanto en el sistema actual es absolutamente contrario a lo que vemos en el jardín, donde todo está absolutamente relacionado. Vos fijate que también la ciencia, ¿sí? Para estudiar, ha analizado las partes de todo, todo lo estudiamos separado, las materias en las escuelas, cuando vamos al médico y nos revisa una parte del cuerpo y no otro. Todas An- estas an- cosas, sí. Andrea, te quería comentar que desde Venezuela te saludaba Zoraida y en este momento te saluda Laura Cuadro. Dice, muy interesante, agradecida de escucharte, Ah, Andrea. bueno, muchas gracias. Bien, Sí. y Zoraida complementa su participación diciendo nuestro ordinario tema. Siguiendo con lo que me comentabas, ¿no? De la experiencia que se vive en el jardín, ¿qué beneficios puede representar este proceso, ¿no? En la salud general, este proceso de lo que hace un terapeuta hortícola? Mira, el beneficio lo va a encontrar cada persona. O sea, uno como terapeuta hortícola, como coordinador de un grupo, acompaña a las personas también, sobre todo, a encontrar su subjetividad. Nosotros pensamos que lo importante de la vida son las diferencias, ¿no? Esto que decíamos antes, de que Ujú. los humanos, los animales, todos somos vehículos de la vida. Entonces lo importante es que cada uno pueda tener su voz, su estilo,
viste que cada uno tiene una cara distinta. Bueno, esto hace que cada uno pueda tener una identidad distinta. Con lo cual en el grupo existe mucho los temas del respeto a las diferencias, a construir eh, el proceso grupal en las diferencias, respetando las necesidades de cada persona, también, ¿no? Contrario al mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, Cada uno, acelerado, digamos hasta de alguna forma atropellante a lo que es el proceso natural, ¿no? claro, total, o a colonizar al otro, ¿no? A decirle cómo debe ser, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, ¿no? A que la identidad sea como parte de la moda. Y bueno, cuando uno tiene respeto al sujeto, a la persona, a su historia, a sus deseos y sus necesidades, entiende que en realidad el beneficio lo va a encontrar la persona dentro de lo que cada persona quiera. Nosotros simplemente acompañamos en este proceso de saberse parte de la vida. Claro, claro. Y cuando lo hablabas, yo pensaba, me trasladaba al jardín, ¿no? Y pues hay una variedad. Cada planta está vestida a su estilo, a su color, de su forma. Cada ser viviente dentro del jardín, pero no solamente son las plantas, hay un montón, ¿no? Un sinfín de seres. Cada uno convive y está allí y resulta que puede, puede estar desde las diferencias, ¿no? Y cada uno está ahí complementando a veces al otro, ¿sí? Eh, o existiendo, ¿no? Allí como parte de la expresión de la naturaleza y nada más, sin tanto proceso como lo hacemos los humanos, con tanta, ¿no? Con tanta pregunta y respuesta y buscar tanto nuestra mente, sino la mera existencia, ¿no? De estar, de existir. ¿Cuál ha sido la experiencia de acompañar estos grupos? ¿Cómo llegas a este proceso de acompañar a otras personas a vivir la experiencia de la cual nos hablas hoy? ¿Cómo llego en lo personal? Sí, Bueno, fue un proceso donde a mí me acompañó la naturaleza eh, en esto, digamos, en este no estar sola en el mundo, digamos, ¿no? Donde esto que vos decías, donde la diversidad acompaña, cuando uno sabe que uno es parte de la vida, entiende que está acompañado, ¿no? Y que todo puede ser un jardín, de hecho cada persona es un jardín también, ¿no? Metafóricamente, obviamente. Y bueno, así como me sentí acompañada y a mí la sucesión de los procesos, donde nunca es eso y nada más. En el jardín vemos que siempre la vida, siempre es más, siempre tiene mucho para dar. ¿Viste cuando uno ve un árbol de limones y uno ve que en forma, ¿sí? Da tantos limones, un solo árbol, ¿no? Hay una generosidad, una entrega, un orden, porque también eso, ¿no? Es muy organizador de las personas cuando uno empieza a comprender que en la naturaleza no es caótica, que la claro, sucesión de los días y las noches, que la respiración, la inhalación y la exhalación, que hay ritmos absolutamente ordenados y estructuras así pequeñas que son fundantes de la vida y que al respetarlas, la libertad es enorme. Con la respiración es muy claro el ejemplo, ¿no? Nosotros no claro. somos conscientes de la respiración, pero todo el tiempo inhalamos y exhalamos. Cuando hay un cambio de ritmo, aparece la enfermedad, ¿no? Es El así. asmático siente que se ahoga porque en realidad no exhala todo el aire que lleva adentro, entonces no hace espacio para inhalar. Y es un ritmo maravilloso del que no hace falta que tengamos conciencia, ¿no? En yoga
se hace consciente la respiración para controlarla, pero si uno respira, vive, Sí, habla, es algo automático, ¿no? natural, Ujú. natural, ¿no es cierto? Naturalmente uno respira, naturalmente los chicos crecen y los ojos les permiten ver y las piernas caminar. Naturalmente suceden las mejores cosas muchas veces. Así es, yo que, digamos, dedico mi quehacer al trabajo con, bueno, con los pacientes en relación a la terapia gestal, observo, ¿no? Desde este punto de vista, el, esa, esa, esa ausencia, ¿no? De poder comprender la respiración propia, el estar en el hoy, ¿no? El estar, porque nuestra mente es capaz de trasladarnos a momentos que existieron o a momentos del futuro en la fantasía, en la imaginación, que a veces pueden ser favorables y otras veces, pues por allí nos pueden invadir de procesos más dolorosos, angustiantes, etcétera, ¿no? Entonces, con el simple hecho de intervenir y decirle a una persona que pueda respirar y que se concentre en la respiración, Ujú. ya el ambiente cambia, ¿no? Ya su situación cambia, ya vuelve a conectar con el presente, con el ahora, ¿no? Para poder establecer las decisiones o los ajustes que requiera en ese momento. Entonces, por eso, esto cuando hablabas de la respiración, me, me trasladabas a eso, ¿no? A ese proceso tan importante como lo es ser consciente de algo que es natural. Y como es tan natural, a veces ni nos damos cuenta la importancia de poderlo, ¿no? Tener y practicar con conciencia. Dice Zoraida, qué hermosa es Andrea, totalmente reduce mucho los niveles del cortisol. Muchas gracias. Gracias. Eh, y nos dicen, naturalmente suceden las mejores cosas de la vida. Así Estoy de es. acuerdo, sí, sí. Así es, Sí, así es. Y bueno, nos contabas de los grupos que acompañas, empezaste a sí, acompañar. de Ujú. todas formas, qué linda frase, ¿no? Que suceden naturalmente las cosas de la vida, porque antes hablábamos de lo que es la cultura y lo que nosotros promulgamos como natural, ¿no? Y como lo que pasa en la naturaleza y aprender del jardín. Y vos fíjate que si algo es muy clave de nuestra época es querer controlar. Esto que vos Sí, contás, se quiere es, controlar todo, ¿no? Y en ese control lo que más uno pierde es esa naturaleza que sale, que crece, que tiene un orden, que vive, que respira, que cambia el día, la noche, las estaciones, todo en la naturaleza va fluyendo. Nosotros parece ser que con nuestra mente y nuestro control hemos tomado otro camino, ¿no? Bueno, quería agregar eso, me preguntabas por los grupos, ¿sí? sí, 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 los grupos que acompañabas, en la experiencia bueno, de poder, eh, no sé si sería la palabra transformar o poder vivir la experiencia de sanar con la naturaleza. Ahí nos presentan esta linda imagen de las manos en la Sí, tierra, que de verdad es muy, muy, muy linda lo que me transmite, ¿no? De estar ahí, en ese contacto, una invitación a sanar en la naturaleza. Esta claro, es la Asociación Argentina de Terapia Hortícola. sí. Sí, la verdad que es lindo una invitación, ¿no? Suena a esto que a veces siento que cuando llegan los grupos con los que uno trabajó, digo trabajó porque yo ya no estoy trabajando con los grupos, trabajé muchísimos años con diferentes poblaciones, porque la terapia hortícola se puede desarrollar con niños, en discapacidad, con tercera edad. Los últimos años trabajé con tercera edad y ahora hace muchos años me dedico a la formación de terapeutas hortícolas, ¿sí? Pero Aquí, uno no, puede, aquí nos comentabas que este es el nieto de tu esposo, ¿no? de mi pareja, sí. Ajá, de tu Ajá, pareja. sí. Sí, aprovechando para transmitir allí esa sabiduría. Qué lindo, ¿no? Poder permitirle a los niños estas experiencias.
Sí, sí, a los niños y también a los grandes. Vos sabés que yo te decía que trabajé muchos años con tercera edad y de golpe ver gente de 80 años, ¿no? Que te decía, yo nunca miré una planta y ahora estoy maravillada. O de golpe venía una paloma al patio donde yo trabajaba con estas personas mayores y empollaba y nacían los hijitos de las palomas y la emoción que les daba. La emoción que les daba en otoño encontrar que la planta no se moría, sino que había soltado las hojas para descansar, pero que no estaba muerta, que iba a seguir. La emoción que les daba la flor, el pájaro, la mariposa, ¿no? El volver a sentir un aroma, ¿no? Porque con Claro. la edad muchas veces se pierde el olfato o el tacto, más gente que no lo ha ejercitado. Te digo, yo hace muchos años atrás había trabajado con tercera edad, te estoy hablando de hace 40 años, y era gente que venía del campo. En cambio, Ajá, los últimos 11 años eran toda gente que venía de la ciudad. claro. ¿Se entiende? Por la gran emigración que hubo del campo a la ciudad, los grupos que tuve los últimos 11 años, era toda gente que se crió en la ciudad. Un desconocimiento a observar esto, ¿no? Que estamos hablando de lo que sucede en la naturaleza, en el jardín, y el nivel de emoción frente al descubrimiento era tan interesante como cuando también uno lo imagina con niños, ¿no? Claro. El niño lo vive más natural. Mira, ahí están trabajando en una mesa alta, porque uno va buscando, ¿no es cierto?, cómo organizar la actividad que sea adecuada para el grupo con el que uno está Con el que trabajando. vas a trabajar. Claro, Exactamente. con esto que hablabas del poder comprender los procesos, ¿no? Para mí que emigré y que soy de un país tropical, que es Venezuela, el hecho de venir a Argentina y de vivir las estaciones por primera vez fue muy Ah, impresionante. claro, O sea, para una persona que nació acá en Argentina y los ha vivido por ahí puede ser lo más normal, pero para mí, para mi familia, fue un año de asombro, de descubrimiento, de sentir, porque sí, los cambios de clima empiezas a sentir y a pesar de entender que tienes que cambiar de ropa y que no puedes usar la misma todo el año, como ya veríamos haciendo desde nuestro país, y adaptarnos, ¿no? A esto que era nuevo y poder comprender, porque a veces ya decía, bueno, ya llegó la primavera, viene el calor y ya no me voy a abrigar más, hasta ahí me enfermé, por, descono claro. por desconocer que la primavera igual hay momentos donde ahí hace frío otra vez, o donde hay vientos y hay que abrigarse, o viene la lluvia, y otra cosa que aprendimos, que puede parecer muy simple, es a estar pendiente del clima, a revisar el clima del día. Eso no lo teníamos. O sea, nosotros en Venezuela salíamos y entrábamos porque el clima es el mismo. Por ahí caía una lluvia, pero no era nada así que te pudiera preocupar o tener que cambiar. Y acá aprendimos a mirar y decir, ¿qué va a ser hoy? ¿Cuántos grados hay? ¿Qué podemos usar? ¿Cómo podemos? Y eso, pues, resultó una experiencia gratificante, ¿no? De contacto, estar atento a lo que pasaba a nuestro alrededor. Total, me encanta lo que decís porque es estar atento. Por eso también esa diferencia con la cultura del encierro. Vos pensás que mucha gente vive todo el día en una oficina con aire acondicionado, van en un auto con aire acondicionado y a veces ni se enteran qué clima hay afuera, salvo si lo ven en la televisión, ¿no? O en el telefonito. Y ese contacto con cómo está el día, qué ropa me pongo, qué elijo, eso te hace mucho la conexión que vos hablabas antes con el aquí y ahora, Claro, ¿eh? Y con las diferencias. No es lo mismo, en ningún momento del día es igual cómo pega la luz en el jardín. En ningún momento del día el cielo es igual.
las plantas están modificándose constantemente. Yo tenía un maestro hace muchos años que decía, nosotros dormimos y las plantas siguen creciendo, ¿no es cierto? Así que la naturaleza tiene ese despertar permanente, tiene esa vida de presencia permanente, ¿no? Que todo el momento que uno no está despierto ahí, se lo perdió. Así es, te lo perdiste, te Tal lo cual. perdiste. El las nubes que pasan, los pájaros que visitan las plantas, las mariposas, los cambios de estaciones, que realmente es maravilloso en Argentina. Qué Es así. marcadas que tenemos las 4 estaciones, como vos Sí. decías. A pesar de que, bueno, no sé, viniste usted este último año, el cambio climático No, hizo hace 7 años, pero sí, el cambio ha sido interesante. Laura claro, te comenta por acá, la naturaleza nos invita a observar y a conectar desde la percepción. absolutamente. Y con estas palabras de Laura, yo quiero compartir. Bueno, Zoraida nos dice que, bueno, nos felicita y que trabajar con los huertos es increíble, el olor del abono, de las flores, de abrazar un árbol es nutritivo y da paz mental. Y te conecta con el yo. Y así es. Ujú. Yo me quedé pensativa en una pregunta que nos hizo Mónica no, y nos dijo, ¿por qué creen que en algunos hospitales que hubo, no fue así, sino que hubo un estudio que se hizo, no sé bien la referencia, pero la idea central fue que hubo un hospital donde hubo pacientes que se colocaron mirando hacia el Sí. jardín y Ujú. otros que miraban hacia la parte interna del hospital, donde había paredes, ventanas, pero no había esa posibilidad de mirar las plantas. Y notaron, según la conclusión que nos compartía ella, se notó en ese estudio que la mejoría entre unos y otros fue interesante para admirar, pues para darnos cuenta en ese proceso. De los que Sí. miraban hacia el jardín, tuvieron una evolución mayor a los que miraban hacia paredes internas del hospital. Que eso de verdad me cautivó y me llamó la atención y me di cuenta que es cierto que hay hospitales en algunos países del mundo donde el tema de jardín es, es importante, pues se toma como parte del proceso. Acá está. Eh, sí, sí, acá está una señora en ese patio que trabajábamos con tercera edad. Yelex, y esto que contás de esos estudios, uno creo que lo experimenta uno mismo. Cuando llegan las vacaciones, en general, la gente quiere ir al mar o a la montaña, ¿no es cierto? Eh, Claro, a la naturaleza, porque es la naturaleza la que nos tranquiliza. Yo trabajé muchos años diseñando jardines y en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y planteábamos mucho esto, la necesidad de dejar lugares silvestres, naturales, donde la gente pudiese sentarse, observar, relajarse. Es muy sanador, ¿eh? Mirar el cielo, como decía Laura hace un ratito, ¿no? Percibir el entorno. Me parece que esto es algo que lo sabemos de adentro nuestro, ¿no? Hay un pedido de tranquilidad, de observar el verde, mucha gente que pone plantas en sus casas. ¿Por qué? Porque uno lo siente bonito, dirían, ¿no? En Venezuela, ¿no? chévere, chévere. Chévere, 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 sí, totalmente, chévere. Aparte de las estaciones que vos contabas, me quedó dando vuelta que también en Argentina a veces uno no lo valora. Yo también viví en otro país y también el contraste fue muy fuerte de que tenemos una tierra acá increíble, ¿no? Que tenemos una diversidad, bueno, en Venezuela ni hablar también, ¿no? Una diversidad de plantas. Vivimos en esta Latinoamérica que tiene una vegetación maravillosa, con unas extensiones increíbles, ¿no? Con tantos paisajes diversos, de selvas, montaña, mar, la pampa, ¿no? Lo que es la llanura. Sí, Vos la sabés que acá diversidad. la diversidad enorme que hay y el poco respeto a veces que hay a los paisajes, ¿no? Naturales.
que nosotros trabajamos mucho en terapia hortícola promocionando esto, ¿no? Así como trato de no transformar a las personas que vienen a los grupos de terapia hortícola, trato de no transformar el paisaje, de ser respetuoso de la zona, la región donde vivimos, porque también eso es respetar a las personas que vienen al grupo, respetar sus, y como decíamos antes, ¿no? Sus identidades, sus historias, sus propios deseos. No tratar de que me imiten, sino de que puedan generar su camino, ¿no? Sí, decime. Sí, sí, y me imaginaba yo, este, una terapia que sea exitosa es aquella en donde somos, o sea, donde el terapeuta interviene lo menos posible para no, digamos, afectar la experiencia del otro, sino que sea el otro el que se pueda dar cuenta a través de, bueno, de cierto acompañamiento, pero no un acompañamiento invasivo. Entonces yo me imaginaba en este proceso de experimentar, de estar haciendo el trabajo individual o grupal, yo me imaginaba que eso también se busca, ¿no? Que la persona pueda estar allí y, como decías al principio, tomar de la experiencia lo que necesite para sí. Entonces, por eso los beneficios, como decías al principio, del hacer la terapia hortícola es tan variada como cada persona es, ¿no? Como cada quien que está allí trabajando y permitiéndose esto. Francesca desde Venezuela nos dice, es una bendición poder contar con espacios que nos brindan la oportunidad de conectar y disfrutar con lo maravilloso que nos ofrece la diversidad de la naturaleza. Y también Ujú. nos comentaban, muy interesante, dice Juana, que nos decía hace rato que estaba todo chévere y que le gusta. Bien. Eh, Volver a la naturaleza, dice Laura, es volver a nosotros mismos, que es más sanador que autoconocerse. Bueno, agradecidas con toda esta participación, esta atención que están teniendo para este espacio, ¿no? De poder compartir la experiencia. Y hablando de experiencias, la asociación, cuéntanos un poco de la asociación, en qué están trabajando y si estas personas que nos están escuchando, cómo pueden acceder o conectar con las actividades que propone la asociación. Sí. Bueno, tenemos una página de Facebook y de Instagram y a través de esas páginas se pueden conectar con nosotros. En todo el país, te decía, hay proyectos muy innovadores que están comenzando y la verdad que estamos muy contentos con todo eso, ¿no? Hace poquito estuve en San Martín de los Andes y hay un grupo de 3 terapeutas hortícolas que trabajan en un hospital que se llama Hospital del Alma. Después, en Entre Ríos hay otras terapeutas hortícolas que trabajan en un vivero terapéutico. Bueno, hay proyectos comenzando, la verdad que en un montón de lugares, ¿no? En Santa Fe, bueno, acá también en Mashwick. eh, bueno, hay un montón de lugares que hay gente que viene trabajando también hace más tiempo, pero digo comenzando porque se empezó a trabajar mucho con los municipios, con las provincias, así que eso nos tiene, es como la novedad y nos tiene muy contentos, ¿no es cierto? En Mendoza también están presentando en universidades, bueno, están pasando así todas esas cosas que nos tienen muy felices. Yo había trabajado muchos años en soledad con esto y tratando de argumentar todo esto que charlamos. eh, Claro. y bueno, en algún momento en el 2011 hicimos un seminario de terapia hortícola y vinieron bastantes personas que venían trabajando con esta modalidad, pero por ahí sin muchos fundamentos, eh, y tal vez no bajo el nombre de terapia hortícola, ¿no? Yo muchos años trabajé con el nombre de jardinoterapia, Ajá. pero cuando surge la internet, cuando yo conozco internet, empiezo a conectarme y a encontrar que en Canadá, que en Chile,
o sea que en América lo llaman terapia hortícola y que el nombre de jardinoterapia se usaba más en Europa. Ah, ok. Donde esto en el siglo XIX era muy común, esto que vos contabas de los jardines en los hospitales, en realidad en el siglo XIX se usaba mucho que los hospitales tengan jardines. Después no, viste que ahora se construye compacto el edificio Sí, 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 y tiene bastante. unas plantitas nada más, pero Que yo ya, creo, que ya de por sí son fríos, pero bueno, sí. pero Algunas veces sí. sí, de todas formas creo que hay un valorar, un importante nuevo eh, que hay, se está valorando más la naturaleza, ¿no? Y creo que la pandemia dejó esa marca. Digo porque nos empezó a buscar un montón de gente, ¿no es cierto? En los años de pandemia, yo por eso digo que hay 100 terapeutas hortícolas, porque mucha gente quiso empezar a conectarse con la naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, en pandemia para mí fue muy intenso. Con estas personas mayores que yo trabajaba, en vez Ajá, de viajar a encontrarme con ellos, que ya no era posible, trabajé por la web. Entonces yo claro, les en los filmaba, espacios online. filmaba mi jardín y sabés que ellos, yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? No sabés qué importante que fue para ellos que se escuchaban los pájaros, que yo les decía que abran las ventanas de sus casas para que el aire se renueve. Digo la primer parte, ¿no? De la pandemia, donde había mucha angustia, donde no se sabía qué estaba pasando. Y a veces yo me sentía mal porque por ahí estaba transmitiendo sobre pájaros, le mostraba el cielo y las plantas a personas que estaban en una habitación cerrada, pero ellos me decían, no sabés cómo espero este El encuentro. espacio, qué amor, qué amor. Bueno, sé que te quiero compartir que la conexión que, por ejemplo, mi abuela o los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia son con la naturaleza. Y te cuento por qué. Mi abuela vivía entre las plantas y les hablaba y les tenía nombre y pasaba un montón de tiempo relacionándose como si fueran sus amigas. Les hablaba, les contaba, las acariciaba, incluso tenía algo para limpiar las hojas, como para que ella le hacía una sesión como de de spa a sus plantas. Sí, Y mis mejores recuerdos, o lo que cuando me dicen cierra los ojos y ve a un lugar, cuando me piden eso, es a pata dentro de ríos, metida en el agua, explorando, o sea, son los recuerdos que a mí particularmente me conectan con la alegría, con la vida, incluso puedo rememorar olores y volverlos a sentir como si estuviese enfrente de ellos, ¿no? Mi abuela tenía plantas de café, por ejemplo, entonces olerlo es como decir estoy con ella, estoy experimentándola a ella, ¿no? Y ha sido totalmente importante poder acceder a eso en momentos en los que quizás entre el barullo de los días, pierdes esa sensación de estar presente, ¿no? sí, sí, totalmente. La mayoría de la gente, ¿sabés? Cuenta esto de los abuelos, por eso te contaba que hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar en geriátricos, esos abuelos venían de la tierra, venían del campo, de cultivar, a diferencia de con toda esta emigración que hubo a la ciudad, de estos viejos que, que son totalmente urbanos, ¿no es cierto? Y que desconocen hasta cómo crece una zanahoria, ¿no? Y por eso se asombraban tanto de todo, ¿no? Sí, eso es otra de las tristezas que trae este mundo, ¿no? Donde parece que lo importante es la producción, y eso es algo que nosotros eh, le ponemos mucho hincapié cuando trabajamos en el jardín y en la huerta. Para nosotros no es lo más importante lo que producimos con la tierra como producto, sino que eh, lo que hace a nuestro espíritu esa labor.
¿no? Para no Exacto. llamarlo trabajo, porque a veces es un juego, es un deleite, y el trabajo ya está asociado por ahí a niveles de sufrimiento, ¿no? Eh, es muy placentero trabajar en el jardín y en el huerto y lo puede hacer cualquiera. Por eso contaba antes que adaptamos las herramientas, el jardín y la forma de trabajo a todo tipo de población. Ahí que dice Laura, la naturaleza es un Es puente. un puente que nos conecta a lo ancestral, volver a nuestras raíces, y por acá el sitio dice: nuestros recuerdos nos dan aroma de presente cuando conectamos con el campo vibrante en nuestros antepasados. Qué Ay, lindo. por favor, qué amor, estamos, la verdad es que estoy tan alegre y satisfecha de que, bueno, con Laura, con Zoraida y los que nos han acompañado hoy, sea como despertó en mí esta curiosidad, esta necesidad de conocer un poco más de lo que se viene haciendo con la terapia hortícola. Si alguien quisiera formarse o quisiera participar de las actividades, ¿cómo los puede ubicar? Me dijiste del Instagram, que es @AA, dos veces A, Sí, terapia hortícola, sí, ¿sí? Que igual, es AA de Asociación Argentina, ¿no? sí, sí. Y bueno, y en el Facebook también, en realidad, por mi edad, manejo más el Facebook que el Instagram. Así que sí, se conecta con nosotros, o bueno, según en qué lugar del país esté, yo hago el contacto con las provincias, ¿no? Y con los terapeutas que están. Claro, o del país también, porque te decía que hemos formado gente en Colombia, en México, en Perú, Y hay en experiencias. Venezuela, Vos sabés que de Venezuela me llamó un señor, pero no, después yo me puse contenta porque no habíamos tenido a nadie en Venezuela y no, después perdí el contacto con él. Es- bueno, por ahí te llama Yelexi para que la empieces a formar. Bueno, bueno, pero Andrea, ha sido, sí, sí. ¿qué? No, pero tú estás en Argentina, ¿no? Bueno, pero no, nunca se sabe. Ah, bueno. O te llama Mariana desde Canadá para que también. Bueno, agradecidos Andrea Zucari por esta disertación de hoy, con este compartir tan bonito, que es más allá bueno, de contenidos, un poco más lo que buscamos es la experiencia que ella nos trae hoy. Yo me siento satisfecha y muy contenta de lo que ella nos ha compartido. Ah, Andrea, mm, pues estos espacios son tuyos cuando quieras compartirnos algún tema, cuando quieras también hacer, multiplicar en lo que estás trabajando, siempre eres bienvenida. Y bueno, así que Juana también dice: Dios bendiga estos espacios, gracias por estar. Y bueno, Andrea, te dejo el micrófono para que puedas saludar y despedirte. bueno, muchas gracias, Alexi. Y bueno, ustedes cuando quieran profundizar cualquiera de estos temas, que hoy hicimos una presentación general, pero bueno, si alguna vez quieren que hablemos de alguna población en particular, de cómo se trabaja o con niños o con adultos o en discapacidad, etcétera, 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 bueno, no tienen más que escribirnos y concretemos una charla, incluso, bueno, con los cientos de terapeutas que se han especializado en diferentes poblaciones y que, bueno, forman parte de la asociación. Eh, Así que cuando gustes, te agradezco mucho la invitación, Alexis. Gracias, feliz noche. Y bueno, también agradecemos a Conexión Plus Radio o en su grilla internacional por este espacio que brinda Entre Nos Terapia, y siempre con la disponibilidad de llevar temas que nos hagan crecer, que nos apoyen, que nos hagan volver a ese, como dice nuestro eslogan, de vuelta a ti, para poder entonces estar conscientes y estar presentes en nuestro presente. Gracias, un abrazo, y queríamos compartirles que el mes de diciembre vamos a tener nuestro especial navideño. Ya nos irá contando toda Conexión Plus cómo va a ser, pero bueno, todas estaremos allí desde la Grilla Internacional para abrazarnos en el cierre de año, que ha sido estupendo, volver a retomar este año con todo después de todos los cambios que suscitaron, y volver a retomar para continuar. Entonces, abrazo grande, gracias Andrea y gracias a Gracias, todos los de gracias. Conexión.